Ese día salimos del desierto del Sahara con un objetivo claro: llegar a uno de los lugares más famosos de Marruecos. Pero el camino tenía otros planes. Entre montañas, cañones gigantes y paisajes que nos obligaban a frenar a cada rato, terminamos haciendo muchas más paradas de las que imaginábamos. Caminamos por gargantas impresionantes, dormimos en un lugar al que no fue tan fácil llegar, y cuando pensábamos que el viaje no podía tener más sorpresas, terminamos teniendo nuestro primer encuentro con la policía marroquí. Dejamos finalmente Merzouga para dirigirnos a un lugar que realmente parece detenido en el tiempo. Tenemos 400 kilómetros y seguramente muchas paradas en el medio hasta llegar finalmente hacia nuestro destino. Ya hemos hecho aproximadamente unos 70 kilómetros desde Merzouga hasta los túneles que habíamos estado visitando en 2 episodios anteriores, si mal no recuerdo. Así que volvimos a hacer esa misma ruta y ahora empezamos a transitar por rutas nuevas para nosotros. Me sorprende muchísimo que en tan pocos kilómetros, miren, pasamos de las dunas del desierto a la montaña. Es impresionante cómo cambia muy rápido el paisaje por acá por Marruecos. Se nos ha hecho de noche, creo que por primera vez viajando acá por Marruecos, y vimos que había un punto marcado en esta estación de servicio. Decía que estaba nueva, muy linda. Vamos a ver si podemos pasar la noche por acá para no seguir viajando de noche. Buen día, ya estamos en la ruta el día de hoy. Con estas hermosas vistas amanecimos, pasamos una noche súper tranquila en la estación de servicio y miren lo que son estas hermosas montañas. Allá a lo lejos veo nieve. Qué loco. Pensar que ayer estábamos en las dunas del desierto y ahora nos encontramos con nieve. Hemos llegado a una ciudad que se llama Tinerhir. Nosotros nos vamos a desviar unos 10 kilómetros aproximadamente para llegar a nuestra primera parada del día de hoy, que son las gargantas del Todra. Qué buen paisaje. Creo que sin duda ha sido la frase más repetida en este viaje por Marruecos, pero mira lo que es esta postal, las montañas allá de fondo, qué espectacular. ¡Wow! Miren lo que es esto. Nos estamos metiendo adentro de la garganta. ¡Qué locura de lugar! Quedé sin palabras habernos metido acá con la camioneta. No me imaginé que este lugar era tan imponente. Miren ahí las personas, o sea, como para que tomen magnitud del tamaño de lo que tienen estos paredones. Y ahí atrás hemos dejado la jacuneta y nos vamos a hacer
La primera caminata acá en Marruecos es un trekking que tiene unos 9 kilómetros aproximadamente, toda una vuelta por acá, por la montaña. Me quedé pensando si de verdad no hemos hecho otro por acá. Y no, así trekking de montaña, ¿no? No. Estoy pensando que este año hicimos en España, en los picos de Europa y ahora acá. Así que vamos a caminar y disfrutar porque dicen que es una vista panorámica de las gargantas del Todre. Venía caminando recién y me paré a contemplar el paisaje porque es impresionante el cañador este, muy copado. Hello. Salam. No, it's okay. Shukran, shukran. Thank you. Qué loco, nos encontramos gente viviendo acá. Tremendo, qué duro de hacer vivir acá. Hemos salido a hacer el trekking sin la billetera, no teníamos ni una moneda, así que por eso... Ni un dirham. Ni un dirham, por eso dijimos que no... No, mira vista esta. Y miren Wow. lo que es esta vista. No, qué copada. Ah, por ahí debemos haber subido nosotros, Sí, ¿o no? por ahí En la venimos, camioneta. en la camioneta. Ya hemos dado toda la vuelta, salimos a la ruta. Miren lo que es este paredón. Esto lo hicimos esta mañana con la camioneta. Ahora lo vamos a volver a cruzar caminando. ¿Qué te pareció el trekking? La verdad es que me gustó. Para mí vale la pena, sobre todo en nuestro caso que nos gusta caminar y como para conectar con la naturaleza. La primera parte teníamos como a nuestras espaldas el cañón por donde estábamos subiendo y después nos encontramos con toda esta vista del pueblo. La realidad es que si les gusta caminar, lo recomendamos. De todos modos, si vienen para acá y no les gusta caminar, no es que les va a quedar así como un pendiente. Lo más lindo, lo más imponente de todo es la garganta que está acá sobre la ruta, que es lo que vamos a cruzar ahora caminando. Es muy loco que ni siquiera con el gran angular llego a captar el tamaño que tiene este lugar. Ya estamos en nuestra casita, 9 kilómetros, hemos hecho 2 horas 40. Fue una linda caminata. Buena caminata. Vamos a aprovechar que las baterías están a pleno cargando con el sol y usar el hornito. Vamos a hacer un calzón de tomate de mozzarella, muy fácil la receta. Harina, aceite de oliva, un poquito de sal. Amasamos, dejamos reposar un ratito. Mientras estáis reposando, cortamos tomate. A lo mejor le ponemos cebolla, mozzarella, huevo y el hornito. ¿Proporciones? No. ¿Vos llenaste todo de sal? Sí. No, gracias. Proporciones no existe, todo agua. Un poco de harina, aceite lo suficiente como para que se pueda hacer la masa, un chorrito de agua. No me pidan proporciones. Todas las recetas de Santi son a ojo. Mirá, ponele aceite. Pongo. Y ahí, un huequito al medio, un poquito de aceite. Tucu, 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 tucu. Por ahí. ¿Cuánto Igual- es? Ni idea. Igual necesito hacer una observación en tu comentario. Tú dijiste, vamos a aprovechar porque las baterías están en flotación. Si no estuvieran en flotación, lo estaríamos usando igual. Bueno, sí, ya sé, pero estando en la batería en flotación, no hay opción. Se usa el hornito. Un montón de ustedes nos han escrito que el hornito está pleno y la verdad es que sí estamos re contentos con la compra y justamente todas las comidas que podemos hacer al horno las hacemos ahí y si no, digamos, o sea, como que la hornalla está súper en segundo plano para cosas puntuales que sí o sí uno las deba hacer cocinándolas en la olla y demás. Creo que lo que más hemos gastado gas es para hacer los huevos revueltos en el desayuno que hacemos todas las mañanas.
pinta que tiene esto. Hemos comprado estos papeles, que la verdad es que los conocimos en Europa, con las masas ya que venían listas. Sobre todo porque, o sea, como que desde lo ecológico no me gusta, pero no saben lo que se pega la fuente que tenemos del horno. No hay manera de limpiarla. Así que la verdad es que súper práctico para cocinar. Nos vamos a almorzar y recargar energías, que la caminata ha sido dura. Y nos vamos a dar una ducha que... creo que poco hemos mostrado esta ducha acá en ¿El motorhome? Motorhome. Una de las cosas que más nos gusta es poder disfrutar de esta parte del baño sin que esté llena de cosas. Y acá el box de la ducha. Lo que sí, como todo espacio en el motorhome, no puede ser desaprovechado. Entonces, la realidad es que tenemos cosas guardadas acá. Por un lado, la ropa sucia. Conclusión, seguimos sacando cosas a la hora de darnos una ducha, pero es más fácil. Stock de agua. Bidones de agua potable, porque si bien conseguimos agua para cargar fácilmente, no en todos los lugares es potable. Así que ya estamos listos para darnos una ducha. Y miren dónde vamos a pasar la noche. Nah, qué buen lugar. Hay varios motorhomes estacionados acá enfrente. Y por acá preparando una... ¿qué es? ¿Merienda? Una merienda, porque nos queda todavía mucho rato de trabajo. Así que vamos a disfrutar de la paz que hay en este lugar. Nosotros terminando nuestra jornada laboral por acá y queríamos aprovechar alertarlos de algo para todos aquellos que estén por viajar. Muchas veces pasa que cuando uno va a otro país no puedes ingresar a determinados sitios web. O tampoco podés ver alguna serie que estabas viendo en el país donde estabas antes de viajar. Pero por suerte existe una solución para todo eso. Uno puede usar una VPN, que es una red privada virtual que te permite cambiar tu ubicación virtual para simular que uno se está conectando desde otro lado. La VPN que nosotros usamos es Surfshark y es súper fácil de usar. Ya sea en tu computadora, en tu celular, en la tablet, vos abrís la aplicación, activás la VPN, elegís el país desde el cual querés simular que estás y listo. Así de fácil, ya ahí vas a poder ingresar o a esas páginas web o ver las series o películas que querías ver. Y además de eso tiene un montón de opciones. Nosotros lo usamos, por ejemplo, como antivirus en todos nuestros dispositivos. Además ahora tiene una función de Scam Checker que te ayuda a detectar si los mails que recibís son verdaderos o son falsos. Y lo mejor de todo es que con la misma suscripción lo puedes utilizar en dispositivos ilimitados. Ingresando a surya.com/CIS o directamente usando el código CIS al momento de finalizar tu compra vas a obtener 4 meses extra. Y si no te gusta, tenés garantía de 30 días de devolución de tu dinero. Buen día. Buenos días. Arrancamos la mañana con un cafecito, unos panquequitos de avena. Vamos a aprovechar que hay un día radiante para desayunar acá. Pero bueno, vamos a limpiar. El material del deck está buenísimo, es como si fuese un plástico y se remantiene y se limpia muy fácilmente. Hicimos una paradita en el súper que nos encontramos después de mucho tiempo, un supermercado grande, pero ya estamos en la ruta para seguir hacia nuestra siguiente parada, que son las gargantas del Dadés. Vimos rodeados de estos hermosos paisajes, miren que son todas las montañas, ya a lo lejos las montañas nevadas. ¡Wow! ¡Qué vistas! Volvemos a desviar de la ruta
y desde acá tenemos unos 30 kilómetros aproximadamente para llegar hacia nuestro siguiente destino. En esta parte de Marruecos, el paisaje cambia por completo. Estamos entrando al Valle del Dadés, una región moldeada durante millones de años por el río que le da nombre. El Dadés nace en las montañas del Alto Atlas y atraviesa estos cañones rojizos, creando uno de los valles más fértiles del sur del país. Entre casbas, pequeños pueblos bereberes y formaciones rocosas que parecen esculturas naturales, este camino se convirtió en uno de los recorridos más famosos del Atlas marroquí. Estamos fascinados con el paisaje y para aquellos que nos ven desde otros países, en el norte de nuestro país, en Argentina, hay algunos paisajes similares y nos recuerda mucho ahí. Así que... Es re Jujuy y Salta. Miren dónde vamos a almorzar hoy. Hay un mirador por acá. Qué impresionante la vista. Las montañas ahí de fondo. Qué lugar tan bello. Así que vamos a almorzar. La verdad que tremendo lugar que paramos para almorzar. Había un mirador ahí de los dedos de los monos. Suponemos que por la forma de las piedras, así que tiene forma de dedo de mono. Súper particular realmente. La verdad que sí, espectacular. Y el camino este sigue un montón, así que vamos a avanzar un poco más para buscar algún lugar lindo para pasar la noche. Y hemos llegado a unos caracoles. Se ven impresionantes. Miren, hasta allá arriba tenemos que ir. Miren qué zarpada la ruta que acabamos de hacer. No hay otra palabra. Zarpada. Miren lo que es este valle acá en las montañas. Y la vista desde acá arriba para poder contemplarlo, fabuloso. Justo acá hay un mirador, acá hay un hotel. Y ahí vimos que había un punto que se podía dormir. Pero me parece que está muy pegado a la ruta. Va a ser bastante ruidoso. Pero el lugar es impresionante. Estamos buscando el lugarcito donde vamos a dormir el día de hoy. Complicadito el camino, pero por lo que vimos era apto para todo tipo de vehículos. Siempre vamos leyendo los comentarios, viendo con qué vehículos han venido para acá. ¿Complicado el camino? ¿Es necesario meterse acá? Nunca me imaginé esto. Desde el momento en el que agradeces que no venga nadie de frente. No, aparte está el precipicio ahí al lado. Por suerte hay 300 metros nomás. Lo eterno que se me están haciendo estos 300 metros. ¿Ustedes querían aventura? Les estamos dando aventura en estos últimos videos. Así que lo mínimo que pueden hacer es, si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal. Bueno, llegamos justo porque mira, allá hay viene un camión subiendo. El tema es que no hay una página.
Vamos a seguir un poquito hacia allá abajo. Empecé a escuchar un ruido y me asusté de piedras cayendo y ahí veo la cantidad de ovejas en la montaña bajando y se ve que deben haber empujado algunas. ¿Son ovejas? Sí, son ovejas. Creo que mínimo tenemos que dormir 2 días acá. La verdad que está mejor este punto acá abajo que el que habíamos visto allá arriba, que está ahí como en el camino. Está zarpado igual, valió la pena. Está recopado. No, pero estamos en el medio de la montaña. Y si yo no había visto mal, si uno sigue por acá, que yo me imaginaba que era un camino que estaba en mejor estado que esto que hicimos, entiendo que uno puede llegar a las gargantas del Todra. Entonces, si tiene un vehículo 4x4, digamos, o sea, que no va con su casa a cuestas, a lo mejor pueden investigar para ir hasta las gargantas del Todra, hacer este camino y ya empalman acá con las gargantas del Dadés. Para no desviar, volver, hacer la ruta, desviar y volver de nuevo. Agradezcamos que no se nos ocurrió hacer eso a nosotros, porque íbamos a tardar un mes en llegar acá. Porque no había forma, íbamos en primera en baja, despacito, estaba todo muy inclinado. Qué espectáculo el patio. Miren lo que es. Una paradita técnica por acá. Hemos encontrado una canilla para cargar agua. Le preguntamos acá al señor, nos dijo que podemos cargar sin problemas. Miren lo que es el hotel para venir a hacer unas noches con esta increíble vista. La verdad que espectacular. Última paradita técnica. Aprovechamos a preparar el mate. Matecito. Gracias. Y seguimos viaje. ¿Qué tal las noches? Espectaculares, muy tranquilas, muy calmado, estábamos realmente en el medio de la nada. Hoy un poquito de sufrimiento ahí para salir, pero nada grave. La camioneta se la rebancó. Y acá hemos llegado a la ciudad donde desviamos para ir a las gargantas del Dadés, así que ahora retomamos la ruta rumbo hacia el sur. La ruta se pone cada vez mejor. Miren lo que es toda la montaña acá de fondo. Vamos acercando cada vez más. Hola. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Ça va? Les papiers s'il vous plaît? Español, inglés, English, داخل من Dakar. Dakar. Nous parler en français? No, English. English a little. We are from Argentina. Driver license? Here. And the passport? Yes? Ne pas prise, ne pas prise. Yes? Merci. This, Oui, oui, oui. it was a rock hit on Yeah. the parabris. C'est une infraction, monsieur. You are violation. But was a few days ago. We are going to Marrakesh to change it. Was on the desert. Okay, give me passport s'il vous plaît. Give me a minute, I we have to... in the back. Infraction. Okay, Okay? okay. Here is the passport. 150 dirham. And you give the ticket. Okay? You give the ticket on the barrage the police and barrage the la gendarmerie royale. Or you say the ticket. Okay? Okay. Okay, give me 100 dirham and 50 dirham. Okay? How much? 100 dirham and 50 dirham for the paraphrase. Can you repeat, please? Can you repeat how much? 100 dirham. In the 50 dirham. Siempre hay un control de policía, le digo a Santi, prende la cámara. Me dicen, si no nos van a parar, no nos paran nunca. Y yo siempre digo, Lady Murphy, prendemos siempre la cámara, no nos paran nunca. El día que no prendemos la cámara, pero no es que no llegamos a prenderla, es que ni siquiera estaba puesta. Nos pararon. Y no solo eso,
nos hicieron una multa. Agarramos una piedra hace un par de días en un ripio y nos rompió el parabrisas. De hecho, ya habíamos buscado para ir a Marrakech a ver si lo podíamos cambiar ahí y nos paró y nos dijo que tener el parabrisas roto era una infracción. O sea, re bien, súper amable, nos explicó, nos dijo que no tenía que hacer una multa. 150 dirham, que son unos 15 dólares más o menos, y que nos iba a dar una documentación que avale la infracción que nos estaba haciendo por si nos paraba otro control hasta que cambiemos el parabrisas. Así que se llevó el documento, la licencia de conducir y el pasaporte y estamos esperando que regresen. La rajadura era re chiquitita y se ve que con la gran amplitud térmica que hay acá de día de noche, en 2 días se agrandó un montón. Aparentemente ahí está haciendo la multa y Así se rajó. En 6 años, primera vez. Siempre la primera vez para todo. No solo eso. ¿primera multa? Primera multa. Es verdad, Y primer parabrisas. primera multa. Sí. Ok. Driver license, Ok, your passport. ok, Nature de l'infraction, 150 dirhams. ok. Des caractéristiques de vision non conformes. Ok. Tu parles bien français ou non? No, español. Okay. Ya, understand. Understand. Your sign. Ok, Okay. Argentina. sí, Or like Lionel Messi. obvio, Obvio. obviamente. Just the photo de. El mejor del mundo. Ay, es que en tu licencia tenés la remera Ah, argentina. tengo la camiseta de Argentina. The first time in Morocco. First time. First time. Have a nice day. I'm sorry for that. Just my work. Okay. Yeah, it's okay. We are going to Marrakech to change the... Yes. Have a nice day. Okay. sir. Thank you. Thank you. Characteristic division non. Bueno, si hay una parte de la multa escrita en árabe, otra en francés. Me pareció súper bien, incluso como pudieron ver, hasta nos pidió disculpas, que era su trabajo, así que... Bueno, yo lo que más me preocupa es encontrar parabrisas para cambiarlo. Pero bueno, hemos visto muchas Toyota acá, así que yo pienso que no debería ser problema.